Muy llamativo, efectivamente, el papel hoy de Teresa Palacios, la magistrada sigue la línea de García Castellón, no permite interrogatorio ni siquiera en las expresiones, remunerado suena fatal, acaba de reconvenir a la acusación y efectivamente la cuestión de fondo, tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal no recuerdan nada, lo niegan todo, no hubo kitchen, no hubo operación política y no hubo contratos con Villarejo. Escuchamos. 2.000 euros al mes por servicios relacionados con el seguimiento a la familia Bárcenas y destrucción de pruebas. ¿Pero se le pagasen por qué? Perdóneme, pero bueno, no lo sabía, le contesto, no lo sabía. Claro, por eso ya no le pregunté que si sabía que le pagaba. Señoría, con el debido respeto debo formular protesta. Se le pagó 2.000 euros como confidente, no para destrucción de pruebas, para aportar documentación sobre el destino, testaferros y la posibilidad de encontrar parte de la fortuna del señor Bárcenas oculta en Suiza. Bueno, y así vamos fue, a ver, señoría. señor letrado, esa es la visión de las defensas. ¿A qué responde el pago de los 2.000 euros mensuales? Que no tiene nada que ver con la visión que tienen las acusaciones. Con lo cual no se puede dar por válida lo que usted dice, porque eso formará parte de la prueba y de la sentencia. En cualquier caso, cuando usted pregunte si se le pagó, concrétele a la señora para que ya se ubique en términos generales quién y por qué. Bueno, si quiere ubicarla, le ponemos el audio. Perdone, señora letrada, eso no se admitieron. Así que le ruego que se atenga como está preguntando ahora. Pero, señoría, son de conocimiento general. Me da exactamente igual. Todo lo que no está en el procedimiento es inexistente para el procedimiento. Por si ayuda... Señora letrada, formulo ya se suscitó en cuestiones previas y a ello tenemos que estar. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así? Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Muy bien, muchas gracias. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. Señora letrada, por favor, los hechos de la acusación no incluyen eso. Le ruego que, como ayer le dije, lo reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician y entre ellos los que usted relata en su escrito. Muchas gracias, señora presidenta. Formulo protesta. ¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas? Absolutamente falso. Y siguiendo con la contabilidad del partido, ¿el señor Cristóbal Páez Vicedo le informó personalmente de la contabilidad extracontable que se llevaba desde al menos 1997 en su partido? No. No, señora letrada, le ruego por favor que se limite a los hechos de la acusación. Señoría, los hechos de la acusación... Bueno, como ya le ha contestado el señor Rajoy, ya tiene poco arreglo. Formulo protesta. No, ya no proteste, se ha contestado. Yo hoy voy a protestar por todo. Pero en este caso... reproduce apuntes de las agendas del señor Villarejo, que podemos pedir que se le exhiban las agendas, porque eso no es de acceso restringido y están admitidas como prueba. Bien, pero usted en otras sesiones ha conseguido hacer preguntas que usted empezaba con la lectura de la agenda y se le decía, haga usted la pregunta como usted la atienda, pero no echando mano del contenido de un tercero. ¿Me entiende? Con lo cual intente hacerlo así. Y evitamos exhibir un documento de acceso restringido y de camino usted hace la pregunta. Vale, pues permítame un segundo.
doy la ruta de todas maneras para que la sala pueda... No, señora. Ante la posibilidad de que terceros ajenos lo vean, lo que le digo es que intente formular la pregunta sin la exhibición. Vale. Y sin acudir a lo que un tercero haya podido decir, sino lo que usted entienda que se le tenga que preguntar, sobre los datos que usted maneje, pero para la pregunta, Vale. y ya la señora contestará. Vale. Más anotaciones donde dice que le paga 100, le debe 50 o al revés. Perdone, es que me he despistado. ¿Le importaría volver a empezar la pregunta? Que constan otras anotaciones. No. Usted haga la pregunta y no le diga la fuente de donde usted la extrae, sino que usted la emplee, pero dando forma de una pregunta al margen de donde provenga. Y ella ya después contestará. Porque lo importante no es la fuente, sino lo que ella conteste. Ni usted ni su jefe de gabinete mantenían ningún tipo de relación, digamos, remunerada con el señor Villarejo. Remunerada O remunerada suena fatal. Perdone, quiero decir, haga la pregunta de otra manera, de a qué se refiere como remunerada, porque si se refiere a pago efectuado al señor Villarejo, ha dicho hace 2 minutos que de eso nada. Y ahora usted habla de remuneración. Pero le estaba preguntando por el señor... No, ha hablado de ella y del secretario. Ninguno de los dos tenían que pagarle nada al señor Villarejo. Absolutamente. Muchas gracias. Ni interceder para que se le adjudicasen contratos de empresas públicas. ¿Qué Convenio del tribunal Qué son hechos disparate, ajenos. qué disparate Perdón, de señora trano. Cospedal, Perdón, antes de perdón, contestar, perdón. deme usted a mí 2 segundos. Vale. Señora letrada, nada de eso está en los hechos de la acusación, por favor. Supongo que como secretaria general del partido, en el momento en el que, según ha manifestado el señor Rajoy, se despide a don Luis Bárcenas, que hasta entonces era tesorero, usted sí que tuvo conocimiento de este despido. El señor Bárcenas, bueno, claro que tuve conocimiento del despido, ¿cómo no le va a tener? Sí. ¿Y fue usted la encargada de comunicárselo? No, no fui yo. ¿Quién se lo comunica? Pues no lo recuerdo. Pero lo cierto es que desde una conversación que yo tuve con el antiguo tesorero del PP, que lo fue por algo más de 1 año y medio, a partir de una conversación que tuve con él, yo creo que fue a mitad del año 2009, yo nunca volví a tener conversación con él. Nunca. Nunca. Ni siquiera... De ningún tipo, letrada. De ningún tipo. ¿Y podría decirnos quién le comunica el despido? No lo sé, pero bueno, imagino que se lo comunicarían Perdone, desde señora gerencia. Cospedal. No lo sé, sí. Es que no procede la pregunta. Carece de interés absolutamente para los hechos de la acusación. Pero bueno, ya la ha contestado. Desconoce quién fue la persona que se lo pudo decir. ¿Y sabe usted quién se encargó de su salida? Quiero decir, porque después de... Está en la misma línea que la pregunta anterior. Sí. Así que no ha lugar. Forma parte de los hechos y de hecho no hemos parado de hablar de las cajas del despacho del señor Bárcenas. Bueno, no hemos parado de hablar, ¿de eso se refiere usted? Bueno, O sea, no no lo precisamente. extienda a los demás. Y en segundo lugar, le ruego que lo reconduzca a los hechos de la acusación. ¿Son hechos de la acusación? No. El despido del señor Bárcenas no me parece que sea, ni eso sea un hecho subsumible en un tipo penal. Vamos a ver, señora letrada. Me refería a Señora letrada, siga por favor con otras preguntas. Formulo la oportuna protesta. ¿Supo usted de cómo se organizó el traslado de los efectos que el señor Bárcenas tenía en la sede del Partido Popular? Lo que yo supe fue que desde que él tuvo prohibido el acceso a la sede nacional del Partido Popular, que sería en enero del año 2013, muy pronto, pues no sé, a mitad de enero,
se le requirió para que pues, sus efectos personales, documentación que tenía y otras cuestiones que pudieran ser suyas, porque había estado de gerente muchos años en el partido y que tenía una sala para dejarlos allí, que se le había dejado, se le requirió para que todo eso se lo llevara, porque ya no tenía sentido, obviamente, que estuviera allí. Y se le estuvo requiriendo durante muchísimo tiempo. Y ya llegó un momento que no había manera de que vinieran a por esos documentos o lo que fuera, que creo recordar que luego fueron hasta 27 cajas. Y entonces, desde el asesor jurídico del partido, se habló en muchas ocasiones con el que entonces era el abogado del antiguo tesorero y se le dijo que vinieran a por esa documentación, a por esas cajas, a por lo que fuera. No venían y ya hubo un momento en que yo le dije a él, pues algo así, letrada, no lo sé exactamente, si no vienen a por ello, ya le puedes decir que lo voy a poner todo en la calle, porque esto se lo tienen que llevar. Y bueno, pues al final el 14 de marzo, es decir, 2 meses después, vinieron a recogerlo. Ya no sé quién exactamente vino a recogerlo, vinieron a recogerlo y se lo llevaron. ¿Dónde se lo llevaron? Eso ya no lo sé. Dice usted que se le prohibió la entrada al señor Bárcenas en enero de 2013. Sí. Y que a partir de ahí es cuando se le empieza a reclamar que venga a recoger sus efectos. Claro. Y ¿quién metió sus efectos en caja si él no tenía acceso a la sede del Partido Popular o a su despacho? No lo sé, letrada, no lo sé. Pero fue personal del Partido Popular porque a él no se le permitía el acceso. Pues supongo, o a lo mejor ya hay cosas que tenía metidas él en cajas, es que yo no lo sé. Muchas gracias. ¿Y por qué razón se le prohíbe la entrada en la sede del Partido Popular? Quiero decir que una cosa es que te despidan y otra cosa una prohibición de entrada. Señora letrada, los comentarios se los deja usted al margen. Haga la pregunta. Pero además la pregunta no va vinculada a los hechos. Quedamos media hora con el despido del señor Bárcenas, que se le prohibió la entrada, las cajas que se recogieron. Vamos a avanzar. Señoría, uno de los objetivos de la operación Kitchen, o llamada Kitchen, era obtener la documentación en manos del señor Bárcenas. Vamos a ver, señora letrada. Entonces, si estuvo 2 meses la documentación en una sala que se habilitó en la sede del Partido Popular y a los 2 meses personas desconocidas para la testigo la recogieron, ya parta usted de ahí. Pero no sigamos parados en los motivos por los que se le despidió, sino que ya salen las 27 cajas que usted ha dicho. El número, señora letrada. Y a partir de ahí ya usted se ubica en otra situación. Podemos. Ni me suenan, ni idea de qué es esto. Mariano Rajoy no recuerda nada, Mariano Rajoy lo niega todo, Mariano Rajoy dice Bárcenas nunca fue trigo limpio. Muy bien. Señor Rajoy, buenos días. Buenos días. Mire, comparece en calidad de testigo a propuesta de acusaciones populares en este juicio y de la defensa del señor Villarejo. Por su condición de testigo, sabe que tiene obligación de decir verdad bajo juramento o promesa. ¿Me ha entendido, no? Sobre lo que se le pregunte. ¿Sabe usted los hechos que aquí se están enjuiciando? Sí, conozco los hechos. De las personas que están acusadas, hombre, sabe usted que uno de ellos fue el ministro de Interior y el secretario de Estado de su gobierno. ¿Y algún otro acusado lo conoce? Al secretario de Estado. No, ese ya se lo he dicho yo. Que ese ya se lo he dicho yo. Ah, bien, pues no conozco a nadie más que al ministro y al secretario de Estado. Bien, puede sentarse si lo desea. ¿Me siento? Sí, como quiera. Bien, pues la señora letrada de la acusación del Partido Socialista Obrero Español.
Con la venia, señoría. Buenos días, señor Rajoy. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así? Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Muy bien, muchas gracias. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. Señora letrada, por favor, los hechos de la acusación no incluyen eso. Le ruego que, como ayer le dije, lo reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician y entre ellos los que usted relata en su escrito. Muchas gracias, señora presidenta. Formulo protesta. ¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas? Absolutamente falso. Y siguiendo con la contabilidad del partido, ¿el señor Cristóbal Páez Vicedo le informó personalmente de la contabilidad extracontable que se llevaba desde al menos 1997 en su partido? No. No, señora letrada, le ruego, por favor, que se limite a los hechos de la acusación. Señoría, los hechos de la acusación... Bueno, como ya le ha contestado el señor Rajoy, ya tiene poco arreglo. Formulo protesta. No, ya no proteste, se ha contestado. Yo hoy voy a protestar por todo. Para Bueno, la declaración de... Señora letrada, retire esa impertinencia, por favor. La retiro, señoría, y pido disculpas. Para la declaración de doña Rosalía Iglesias, ¿se ocupó personalmente de garantizar el traslado, la escolta y la entrada a la Audiencia Nacional directamente al garaje? No. ¿Y no mantuvo usted ninguna conversación al respecto de esto? No. Muchas gracias. Tras conocerse los papeles de Bárcena o la contabilidad B, ¿se adoptaron medidas por parte del Partido Popular para minimizar los daños? Señora letrada, que no forma parte de los hechos de la acusación. La Operación Kitchen es una serie de actuaciones para minimizar los daños. Bueno, pues entonces pregúntele por los hechos que usted relata en el escrito de acusación, en lo que usted denomina, y otras partes, la Operación Kitchen. Dentro de la Operación Kitchen y por parte de la acusación particular se ha incorporado eso como hecho. No, por eso el hecho no es minimizar daños. El hecho es... destruir pruebas. Eso le pregunto, que si se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudiesen implicar al Partido Popular en la causa Gürtel y más específicamente en la pieza separada Udepla que versaba sobre la contabilidad B del Partido Popular. No. Gracias. Ningún tipo de medida ni se hizo una revisión dentro del partido a ver si había algún problema. Se ha dicho que no. 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 Vale. ¿Se mantuvieron contactos con el señor Bárcenas para influir sobre su declaración o sobre...? No. ¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido? Eso es absolutamente falso. ¿Tiene usted conocimiento de que se hicieran seguimientos, incluso entradas en locales de la familia Bárcenas o seguimientos a la mujer, al hijo? No. Ahora, con respecto a Jorge Fernández Díaz, ya ha manifestado usted que lo conoce y además le pregunto si desde mayo del 96 hasta 2004 le nombró como alto cargo en los ministerios del que usted era titular. Sí.
Y cuando usted llegó a presidente del gobierno lo nombró ministro. Sí. ¿Habló usted alguna vez con él sobre la evolución de Gürtel y de los papeles de Bárcenas, especialmente a lo largo del año 2013, que es cuando se hacen públicos? No. No. ¿Le dio usted algún tipo de indicación respecto a cómo tratar el tema y más concretamente el tema de la contabilidad del Partido Popular? No. ¿Por qué el señor Fernández Díaz, tras negar los hechos y decir que la operación Kitchen nunca había existido, dijo que una operación de este calado solo lo podía haber ordenado el presidente? No me consta que haya dicho eso. Disculpe, señoría. No, y si lo ha dicho, se lo pregunta usted al señor Fernández Díaz. Vale. De acuerdo. Era eso lo que usted iba a decir, ¿no? ¿Le advirtió o comentó con él la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias? ¿La gravedad de qué hechos? Exacto, bien. La gravedad de que se hiciese público y se instruyese en sede judicial una causa que investigaba la contabilidad B del Partido Popular. La causa es Gürtel, entiendo. Gürtel, pieza separada, UDEPLA, 22.540, creo. Pues es posible que hayamos comentado algo con él y con cualquier otro miembro del gobierno o de mi partido o con cualquier amigo. Evidentemente, pues era un tema que no era grato, pero consecuencias de ahí, ninguna. Vale, y con el señor Francisco Martínez, ¿recuerda haberse reunido alguna vez con él, más allá de actos oficiales, para tratar algún tema relativo a Kitchen? Yo normalmente despachaba con ministros, con secretarios de Estado, en aquel momento quizá con los del área económica, porque era el tema que teníamos y que más nos preocupaba en aquella situación. Es posible que haya despachado alguna vez con él, pero desde luego de Kitchen, no. ¿Nunca le ha pedido información sobre la marcha de la investigación que se llevaba a cabo en el Ministerio del Interior? No. Pero señora, si le acaba de decir que no despachaba con él sobre ese tema, la derivada efectivamente es lo mismo. Y entre las personas con las que hablaba, ¿conoce usted al señor Javier Iglesias Redondo? Sí, era el abogado de don Álvaro Lapuerta y me reuní con él un par de veces hace ya muchos años. Con motivo de que el señor Álvaro Lapuerta estaba también investigado en la causa. Bueno, sí, Álvaro Lapuerta era entonces el tesorero del partido y pidió verme con su abogado. Bueno, pues, lógicamente pues estaba preocupado y fue cuando lo vi y lo conocí. ¿Y hablaron entonces de la estrategia de defensa del señor Álvaro Lapuerta? No me acuerdo de qué hablamos. Fue una reunión que me pidió Álvaro Lapuerta, me habrá contado que estaba muy preocupado, etcétera, pero yo no hablé de ninguna estrategia de nada. ¿Recuerda el compromiso que había adquirido el señor Álvaro Lapuerta de ir al notario a hacer unas declaraciones para que constasen relativas precisamente a esto? Desconozco absolutamente ese asunto, no he oído hablar de él nunca. Señor Rajoy, espere un momento, es que tengo que antes ver las preguntas. Usted parte de la afirmación del compromiso adquirido por una persona, sin nosotros conocer si eso fue así y si que esa persona lo pueda corroborar. Pero se ve que usted ya estaba contestando, ¿no? Sí. Sí, no tengo más que añadir, señoría. No, bueno, bien, pues a la siguiente, señora letrada. ¿Se hacía cargo el Partido Popular del pago de la defensa de los extesoreros señor Álvaro Lapuerta y señor Luis Bárcenas? Señor Rajoy, no forma parte de los hechos de la acusación. Formulo respetuosa protesta. Cuando entran en la relación con Luis Bárcenas, por supuesto que lo conoce. Sí, lo conozco. ¿Y la relación que mantenía con él era buena? Bueno, él fue durante muchos años gerente de partido, luego fue el tesorero y por tanto lo veía, pero yo no me ocupaba de los temas económicos y no tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo.
a lo largo de todos los años que estuvieron usted en la ejecutiva. Bueno, sí, yo fui vicesecretario del partido desde 1990. Ya estaba allí el señor Bárcenas y allí pues estaba el presidente, el secretario general, una serie de gente, pero no era persona de mi confianza. Y ya digo, yo nunca me ocupé de temas económicos. Y a raíz de la publicación de los papeles, ¿se deterioró esta relación? Bueno, es que a partir de ahí pues ya se decidió que se fuera del partido. Y ya no he vuelto a tener relación con él, claro. No hubo antes, porque en un primer momento el señor Bárcenas negó que los... Perdone, Es señor que fiscal. la relación del señor Bárcenas con el testigo es ajena a los hechos objeto de Ya, enjuiciamiento. pero como... Señora letrada, es que como no me sigue usted, le ruego que reconduzca el interrogatorio a los hechos de su acusación, en la que no se dice la buena o mala relación que tuviera el testigo con el señor Bárcenas. Señoría, para interpretarlo... Ni que ello, no, para interpretar, no. Eso ya nos encargaremos nosotros con la prueba práctica, cómo interpretamos la prueba. Formulo protesta, porque la credibilidad... Formule. Por favor, siguiente pregunta. ¿Se deteriora la relación a raíz de que él reconozca que los papeles son suyos? Señor Rajoy, como no se le ha permitido a la señora letrada contestar a la buena o mala relación, la del deterioro de la relación forma parte de la anterior. Vamos a los hechos de la acusación. Formulo protesta, señoría. Muchas gracias. Por favor, ¿se le pueden exhibir en el tomo 4 los folios 1084 y 1085? El PDF, si va por tomo, el PDF es el 113. Se le hemos extraído en el pendrive. Sí, pone tomo 4, folios. ¿Nos ilustra previamente la exhibición del contenido? Sí, ya los ha exhibido el Ministerio Fiscal. Son los correos o los mensajes que intercambian el señor Bárcenas y don Mariano Rajoy. La pantalla que tiene usted delante, si a pesar de estar cerca lo viera chiquito, nos lo dice y la ampliamos la letra. Muy bien. Creo que es al final de la... El 84. Pero abajo del todo. El último... Ahí, eso. Porque el mensaje... No me voy a referir a Luis E. Fuerte, sino al mensaje este, donde dice... Le envía un mensaje el señor Bárcenas a usted diciéndole: Mariano, necesito hablar con Javier. Eso está en la parte de arriba. Sí, nos debe de decir la fecha, la hora y minuto para que nos centremos en el contenido. A ver, para el 34, 650, 70, 57, 10. Mariano Rajoy. Fecha. Perdón. Fecha 5 de marzo de 2013. Hora 16:59. Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles supuestamente de Álvaro y míos están judicializados penalmente en Plaza Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras. ¿Y dónde está el de necesito hablar con Javier? ¿Reconoce o recuerda usted este mensaje? No lo reconoce. Perdone, ¿no lo reconoce o no lo recuerda? No, realmente no lo recuerdo,
Pero bueno, yo no sé si me lo mandó este señor o no, pero yo no lo recuerdo. Reconocerlo no puedo reconocerlo porque no lo he mandado yo. El siguiente mensaje del día 6 de marzo de 2013 a las 10:24:33, que se lo envía el señor Bárcenas a usted, dice: tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no he podido hablar contigo. ¿Recuerda usted haber intentado hablar con el señor? Este me lo ha mandado el señor Bárcenas, según dice usted. No tengo ni la más remota idea, ni me acuerdo para nada de que se haya producido ese mensaje. Es que no me sé la llamada. No, pero espera, que sigue más abajo. No, sube. En el siguiente mensaje... Es el siguiente. No, cuando el de Javier. Bueno, ¿recuerda que el señor Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier? No. No lo recuerda. Sí, está en la página 1080. En la primera página, que es la 1083... consta efectivamente la llamada perdida suya hacia Luis Bárcenas el 6 de marzo de 2013 a las 9:52. No lo recuerda. El comentario se lo queda a usted para usted, y lo de consta efectivamente es su parecer, lo del efectivamente. Así que le ruego que haga pregunta. Bueno, está por escrito, no Sí, es que señora, yo me lo invente. Le ruego, por favor, que haga la pregunta. ¿Le pidió usted al señor Javier Iglesias, en plena debate sobre los papeles de Bárcenas, que se reuniese con don Luis Bárcenas? No le he escuchado, perdone. Que si le pidió usted al señor Javier Iglesias que se reuniese con Luis Bárcenas justo en este mes de marzo. No, ya le he dicho antes que mi relación con el señor Javier Iglesias deriva de que era el abogado de Álvaro Lapuerta y luego no he vuelto a hablar con él y mucho menos de estos temas. Muchas gracias. ¿Y nunca ha hablado usted entonces sobre las peticiones que el señor Bárcenas le hizo al señor Iglesias? Si le acaba de decir que lo único que lo conoce es de que fue la defensa del señor don Álvaro Lapuerta, y le ha dicho ahora que no a dos preguntas sobre lo mismo, pues ya no cabe más. Pero justo antes de la declaración del señor Bárcenas, ¿se enteró usted por la prensa de las peticiones que el señor Bárcenas le había hecho, porque lo publicó El Mundo? Pero bueno, ¿y qué? Es que yo me pierdo. Aquí no estamos en lo que publiquen los periódicos, sino en lo que conste en la causa. Ya, pero Por le pregunto favor. que si se había enterado, por lo menos por la prensa, ¿Pero se había enterado de qué? de las peticiones del señor Bárcenas. ¿Peticiones en qué sentido? O condiciones que ponía el señor. Pues con respecto a cómo enfocar su defensa y qué revelaba y qué no. Mire, Bueno, yo no le señora dediqué letrada, ni un minuto señor a ese Rajoy, asunto. No procede. ¿Se le informó a usted de si el señor Bárcenas estaba interesado en datos sobre el señor Aznar? Señora Rajoy, no conteste. Formulo protesta. Ya lo sé. Y no tengo muchas más preguntas. Muchas gracias, señor Rajoy. Muchas Bien. gracias. Por la acusación popular de Podemos, cuando quiera. Aquí. Con la venia de la sala. Hola, buenos días, señor Rajoy. Mire, en relación con los mensajes que se le han exhibido antes, yo quería preguntarle si se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía Luis sé fuerte. Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí.
y un poquito después, ese fue un 18 de enero, un poquito después, el 26 de febrero, le manda usted otro mensaje en el que dice hacemos lo que podemos. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero ese mensaje lo manda usted, No lo manda usted. Hay un último mensaje que le manda el señor Bárcenas, después del cual no aparecen más mensajes, en el que le dice: tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido. ¿Se acuerda usted de ese mensaje? Espere, señor Rajoy, nos dice la ruta para que... Sí, en el mismo... los folios son 1083, 1085, es el mismo PDF que se ha exhibido por parte de la acusación popular del Partido Socialista. Sí, pero al igual que le había dicho antes a la señora letrada, nos debe decir la fecha y la hora ahora mismo para se lo digo, identificar señoría. dónde se encuentra. Ahora mismo se lo digo. La hora son las 20:06 del día 14 de marzo de 2013. Y está en concreto en el folio 1085 y, como digo, es el último mensaje. ¿Qué hora ha dicho? La hora, señoría, las... Ya, 20:06. Eso, sí. Gracias. Y le quería preguntar si se acuerda usted. ¿Lo ve usted o está muy Sí, lo chiquito? veo perfectamente, sí. Bueno, le tengo que decir, este es un mensaje de hace más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena. ¿No le suena eso? Ni me suena. Vale. ¿Y se acuerda usted si a partir de esa fecha cambió la relación del señor Bárcenas, no con usted en concreto, sino en general con el Partido Popular que usted presidía? Por lo menos la mía, yo ya de la relación del señor Bárcenas no hablo, tendrá que responder ella. Cambió cuando yo tuve la seguridad y la conciencia de que tenía 48 millones de euros en Suiza. Ese día, pues antes había una cierta presunción, vamos a ver qué explica cuenta. Ese día cambió. Vale. ¿Y eso cuándo ocurrió? Pues mire, no me acuerdo, pero esto debió ser, no sé, no me acuerdo, en el 12 o en el 13. Lo digo porque precisamente si es en el 12, estos mensajes son posteriores. Bueno, pero ha dicho No lo sé, también el 13. serían el 13. Mire, le quiero preguntar si usted en algún momento designó al señor Jorge Fernández Díaz como interlocutor del partido con el señor Bárcenas. No. Le quería preguntar también si el señor Iglesias era abogado o ejerció como abogado del Partido Popular. No. ¿Y el señor Durán? El señor Durán creo que sí, creo El que señor sigue Durán sí. ejerciendo. ¿Podría indicar las fechas en las que...? Perdón, señor letrado. Sí. ¿Qué Durán? Entiendo que es Miguel Durán. Entiendo que es el señor Miguel Durán. Durán es... Es que a nosotros se nos dijo ayer aquí alguien que era don Alberto. Yo había oído don Alberto Durán. Ah, vale, pues Alberto Durán, el que diga el señor Rajoy. No, Alberto si se acuerda de que era abogado del Alberto partido, Durán, sabrá usted yo cuál creo es. que fue, y creo que es, pero tampoco se lo puedo asegurar. porque ¿Habla no- usted de Miguel o de Alberto? ¿Eh? ¿Habla usted de Miguel Durán o de Alberto Durán? Alberto Durán. Alberto Durán. Vale. Creo que Alberto Durán era abogado Vale, del PP, pero ya es que ya... en fin. Usted, con la señora Dolores de Cospedal, ha tratado el tema Bárcenas, digamos, la problemática que surgió. Bueno, vamos a ver, yo en aquella época era presidente del gobierno y no estaba en estas cosas, pero algún comentario me dijo que había que echarlo, que tenía unas cajas, que después de echarlo no iba a recoger las cajas ni los documentos y que tuvo que hablar Alberto Durán con el abogado de este señor y decir que este señor, todos esos documentos con los que luego amenazaba, pues estuvieron durante 2 meses en la sede del partido. Si hubiéramos querido verlos, pues fíjese usted. Pero esa es la historia, eso es lo que yo recuerdo que me pareció muy llamativo. Luego decía que tenía papeles, pero si estaban allí. ¿Se acuerda usted de la última vez que se reunió en la sede de Génova con el señor Luis Bárcenas? No, eso es imposible, porque yo llegué a Génova en el año 1990 y no tengo ni idea de cuándo fue la primera vez que me No, la reuní primera con él. no. Le hablaba de la última.
Pues tampoco lo tengo muy claro. La verdad es que soy incapaz de decírselo en este momento. ¿Sabría usted si fue en su propio despacho? ¿Cómo? ¿En su propio despacho? Tampoco lo recuerdo. No lo recuerda usted. ¿Le consta a usted o tenía usted algún tipo de resquemor a que el señor Bárcenas pudiera tener grabaciones comprometedoras respecto de usted o de alguien del partido? Le puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos. ¿En 2013 conocía usted al señor Villarejo? No he conocido al señor Villarejo nunca. Vale. Pues no tengo más preguntas en realidad. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Bien, propuesto por la defensa de José Manuel Villarejo, cuando Sí, quiera, señor. con la venia de la sala, en nombre de don José Manuel Villarejo, le pregunto, entre los meses de enero y marzo de 2017, ¿mantuvo usted una reunión a propuesta del director del CNI, señor Jean Roldán, relativa a la necesidad de actuar contra el señor Villarejo porque le estaba echando un pulso al Estado y se tenía que actuar contra él en presencia de Su Majestad el Rey Juan Carlos I? No. Segunda pregunta. ¿Se interesó usted por una investigación de inteligencia que se desarrollaba en la DAO respecto a las cuentas en el extranjero que tenía la señora Rosalía Iglesias y el señor Bárcenas? Una investigación con interés para la estabilidad del Estado a través de terceras personas, incluida la señora de Cospedal? No. Sí, sin embargo, puedo decir una cosa sobre ese asunto, porque lo conocí luego. Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad, totalmente. ¿Usted no se interesó en concreto a través de terceras personas por los avances de esas personas que contactaban con el señor Villarejo directamente? Le he dicho a la señora de Cospedal, ¿no se interesó usted por los avances concretos de esa investigación policial? No me interesé porque yo no sabía que se estaba produciendo esa operación policial. Eso me enteré después. Es que fíjese usted, yo salí del Gobierno en el año 2018. Nadie me preguntó nunca en el Parlamento, y mire que di explicaciones en el Parlamento sobre estos asuntos. Este es un asunto del que buena parte del mismo pues nos enteramos todos después. Y yo, desde luego, de esa operación policial me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros. Última pregunta, señor Rajoy. ¿Usted recibió varios mensajes directos del señor Villarejo en su teléfono oficial sobre el avance de esta investigación policial? Ni varios ni ninguno. Ninguno. Vale. Muchas gracias, no hay más preguntas. A usted, gracias. Por el Ministerio Fiscal. Señoría, una sola pregunta. ¿Lo tenía usted pedido? No, pues entonces primero va al Ministerio Fiscal. Sin convenio, no hay preguntas. Por la Abogacía del Estado, del lado de las defensas. No hay preguntas, señoría. Perdón. Perdone, señora letrada. Pues nada, Perdone. no hay preguntas. Gracias. Sí, con la venia de la sala por la defensa de don Jorge Fernández Díaz. Buenos días, señor Rajoy. Buenos días. ¿Usted fue ministro del Interior del Gobierno de España 2 años? Sí, yo fui ministro del Interior casi 2001 y 2002. ¿El ministro del Interior participa en la gestión de los fondos reservados de alguna manera, firmando algún documento, autorizando algún pago, conociendo alguna cantidad o algo? Yo ni firmé, ni autoricé, ni me ocupé
ni estuve ni un solo segundo de mi vida pendiente de los fondos reservados cuando era ministro del Interior. Esa no es función del ministro. El ministro del Interior está al tanto y al corriente de todos los operativos policiales que se producen, o de algún operativo policial, o de quiénes son los confidentes o los colaboradores de la policía. Sería absurdo que así fuera. Supongamos que hay, por ejemplo, una operación contra el narcotráfico y hay Algeciras, y entonces hay que fichar, con perdón de la expresión, a un confidente. ¿Pero qué va a fichar el ministro del Interior? Es que no sabe una palabra de todo eso, con arreglo a qué criterio, y sería terrible. Y lo mejor es que ese confidente, solamente el que lo consigue, el policía que lo consigue, y si acaso alguien más lo sepa, porque si no sería muy difícil que hubiera confidentes. Esto yo lo he vivido en el tema de la lucha contra ETA. Es decir, ¿a quién se le ocurre que yo me ponga con la policía o con la Guardia Civil a decir, no, este señor hay que detenerlo aquí, mejor el viernes que el sábado, porque qué tonterías hacerlo otro día? Es que a veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro o de un secretario de Estado, que no es ni tener confidentes, ni saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones, es decir, porque no tiene ningún sentido, es disparatado. Yo le digo, yo jamás supe nada ni de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados, y estuve un tiempo muy difícil en el Ministerio del Interior. Gracias. Gracias, señor Rajoy. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Señor letrado. Sí, con la venia, señoría. Buenos días, señor Rajoy. En la línea de lo que le estaba preguntando mi compañero, respecto a las funciones del secretario de Estado de Seguridad, ¿no?, o de Interior en el tema de fondos reservados, ¿sabe usted cómo funcionaba? Sí, sé cómo funcionaba. El origen de todo esto estaba... Hablo de su etapa como ministro de Interior. Sí, el origen de todo esto estaba en cómo funcionó en un determinado momento de la historia, que no procede ahora reiterarlo. El secretario de Estado lo que hacía era firmar las grandes partidas. No sé si fondos reservados, hay 100.000, 50 para la policía o 50 para la Guardia Civil. A partir de ahí no hacía absolutamente nada. ¿Qué va a decir el secretario de Estado que sea para esta operación? En Galicia, en Algeciras, en Madrid, contra el terrorismo, contra la droga. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso. Muy bien. Y una segunda pregunta. Usted ha hablado antes de la ruptura que se produce entre el señor Bárcenas y el Partido Popular, ¿no?, en un momento determinado, 2012, 2013. Esto, además del hecho de que se descubriera que el señor Bárcenas tenía cuentas en Suiza, ¿hubo alguna razón más que justificara esa ruptura que usted conozca? No, la ruptura se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio, cosa para lo cual, después de todos los datos que teníamos sobre la mesa, así lo pensamos. ¿El señor Bárcenas le recriminaba a ustedes alguna actitud en concreto? Bueno, a mí personalmente no, pero sí recorría todo Madrid diciendo que el gobierno no le apoyaba, que seguían las mismas fiscales, creo que era recordar fiscales, los mismos policías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es que, en fin, estos son cosas de la vida misma, ¿no? Pero a mí no me lo dijo. Y naturalmente siguieron las mismas fiscales y los mismos policías y los jueces, y le dediqué a eso el tiempo que puede estar en la cabeza de cualquier persona sensata, 0 segundos. Muy bien, ninguna pregunta más. Muchas gracias. Señor letrado. Ha quedado contestada nuestra pregunta. Perdone, tiene que darle para que se lea. Ha quedado contestada nuestra pregunta con la manifestación. Señor letrado. Sí, no hay preguntas. Muchas gracias. Señora letrada. Ninguna pregunta. Señor letrado. No hay preguntas, señoría. Pues se puede marchar, señor Rajoy. Muchas gracias. Puesta de acusaciones populares en este procedimiento, y supondría como testigo, por las preguntas que le puedan efectuar, contestarlas bajo juramento promesa. Sin embargo, usted tiene la condición de investigada, aunque se le ha declarado sobreseída provisionalmente la causa. El investigado no tiene obligación de decir verdad. Le asiste el derecho de no contestar a las preguntas que se le formulen. ¿Me sigue? Sí, sí, Bien. señoría. A usted incluso el tribunal le
al menos dio la orden de que se le hiciera llegar que podía venir acompañada del letrado que lo hubiera asistido en la fase de instrucción. Pero a mí eso no me ha llegado, señoría. Bueno, pues en ese caso, usted está en condiciones de contestar con las prevenciones que le he hecho, de que aquellas preguntas que le puedan formular, que pudieran ser incriminatorias contra usted, porque la causa se puede reabrir, puesto que es sobreseimiento provisional, no es archivo definitivo. Claro, claro. Usted podría decir a esa no la contesto o abiertamente quiere contestar a lo que se le pregunte. Eso ya lo tiene que usted decidir. Señoría, yo voy a contestar a todo lo que se me pregunte porque iba a contestar igual como testigo que como hice en su día. O sea bueno, que, de sí, acuerdo. Entendido. Yo ya le he dicho su situación, que creíamos que le había llegado lo de la asistencia de abogados, como ocurre en otros juicios, y ahora si quiere puede sentarse. Sí, gracias. Bien, la señora letrada de la acusación popular del Partido Socialista Obrero Español. Con la venia de la sala. Buenos días, señora Cospedal. Buenos días. ¿Podría primero decirnos qué cargos institucionales ocupó usted durante durante el siglo XXI? Hombre, por favor. Señora Cospedal, se lo voy a intentar recortar un poquito. ¿A usted le parece que nos remontemos de 2012 o 2015, más o menos, o incluso unos años antes, pero poquito? Yo creo que unos años antes. Bueno, que conteste los cargos que ocupó en el Ministerio del Interior que fueron antes. Bueno, pues eso ya acota. Pues señora letrada, yo fui subsecretaria del Ministerio del Interior del año 2004, del 2002 al 2004. Las fechas y meses exactos no se lo puedo decir, pero esos años. Y luego ya lo que entre el 2012 y 2015. Pues, bueno, yo luego volví a mi carrera y estuve en la abogacía del Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso no es un cargo institucional, es en mi condición de abogado del Estado. Y luego fui consejera de Transportes en la Comunidad de Madrid. Después tuve un cargo político orgánico, porque fui presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, pero eso no es un cargo institucional. Y en el año 2011 fue elegida presidenta de Castilla-La Mancha. Posteriormente pero ya mucho más atrás, más cerca aquí en el tiempo, ministra de Defensa. Muchas gracias, señora. ¿Conocía usted al señor Villarejo? Sí. ¿Puede decirnos cuándo lo conoció? Pues le puedo decir que yo creo que fue en el año 2009, 2009. ¿Quién se lo presenta? Me lo presenta mi marido. ¿Y cuál es el motivo de que se lo presente o qué interés tenía que usted lo conociese? No, mi marido no tenía interés. El que tenía interés en conocerme era él. Y él le pidió a mi marido que me quería conocer. A mí él me lo contó y entonces a mí me pareció bien conocerlo y lo conocí. ¿Y sabe usted qué interés? ¿Por qué estaba interesado el señor Villarejo en conocerle? Mire, yo eso no lo puedo saber, Claro, eso habrá que preguntárselo a él. Efectivamente, Gracias. señora letrada. Cuando se lo presentan, ¿con qué nombre o cargo se lo presentan? Es decir, ¿Cómo? el señor Villarejo, ¿usted con qué lo identifica? Pues al señor Villarejo lo identifico con el señor Villarejo. No. Pero lo que le es que pregunta, no lo entiendo. señora letrada, es si era comisario, inspector o estaba en el mundo privado. No, estaba, bueno, así me lo presentan a mí y así se presenta a él. Y así era, que yo sepa, estaba en excedencia. ¿Era policía en excedencia? Sí. ¿Usted no lo había conocido ni había tenido noticias de él en su paso por la subsecretaría del Ministerio del Interior? No, nunca.
a raíz de que se lo presentan, ¿mantiene usted comunicación con él más o menos fluida o frecuente? Bueno, pues durante 10 años, y esta pregunta también la contesté cuando declaré en la instrucción, yo pensé que no habían sido más de 4 veces, pero por lo visto sí, en 8 o 9 ocasiones, por lo visto, yo tuve comunicación con él, sí. También tengo que decirle, señora letrada, que cuando a mí me lo presentan, creo recordar, y creo que no me equivoco, era un policía en excedencia que tenía empresas y recién condecorado por el entonces ministro del Interior. Quiero decir que era una persona, claro, si todos tuviéramos una bola de cristal, seguramente actuaríamos de otra manera, pero era una persona que parecía muy bien considerada en su cuerpo, en la policía. Muchas gracias. Y porque me ha dicho que 8 o 9 veces, creo que se refiere a las veces que se reunió con él. Bueno, es que yo no seguí la cuenta ni la he seguido, pero por lo que he podido luego ver y por lo que han dicho personas que trabajaban conmigo, que seguramente estaban más pendientes de mi agenda, debe ser así, porque mire, letrada, durante 10 años... No, si le digo porque lo que le iba a preguntar... Supongo, pero a lo mejor, mire, a lo mejor son 7 y no son 8, no se lo puedo asegurar. Gracias, no, si no le preguntaba el número exacto de reuniones que había mantenido con él. Lo que le preguntaba era que si hablaba con él, por ejemplo, por teléfono. No. 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 Ni por fijo ni por móvil. No. No. Recuerda que le dieron una dirección de correo electrónico que usted reconoció como la suya profesional en el Partido Popular. Es por no si quieres te la repito, pero... ¿Cómo que me dieron? Bueno, le digo, si reconoce como suya la dirección mdcospedal@pp.es. mdcospedal. Sí. Pues seguramente sería mi dirección de correo en el Partido Popular. Sí, y estaría publicada en la web y sería de acceso público, claro. Vale, eso ya no... ¿Y se comunicaba usted por medio de correo electrónico con el señor? No, no. No. Las reuniones que usted mantenía con el señor Villarejo, ¿dónde se producían habitualmente? Pues en mi despacho. ¿En su despacho? Claro. ¿No ha mantenido usted reuniones con el señor Villarejo fuera del despacho? Yo creo recordar que una vez lo vi en una cafetería en una zona céntrica de Madrid, pero un café de 5 minutos. Creo recordar, pero siempre en mi despacho, porque yo lo veía en mi condición de secretaria general del Partido Popular. Yo no tenía una amistad con esta persona, ni me iba a tomar una copa, ni nada por el estilo. Entonces lo lógico es que fuera allí. Y seguimos con las comunicaciones. Usted dice que no hablaba por teléfono con él. Entonces, para concertar citas o comunicarse con él, ¿lo hacía a través de terceras personas? ¿Era su secretaria la que le concertaba las citas? ¿O era su jefe de gabinete, señor Ortiz? Pues mire, yo no tengo la constancia absoluta. Lo que sí sé son 2 cosas. La primera, que esos encuentros siempre eran iniciativa de él, siempre lo fueron. Nunca iniciativa mía. Y en segundo lugar, sí, yo creo que llamaba o a mi secretaria o a mi jefe de gabinete. No le puedo decir cuántas veces a uno o a una o exactamente, pero sí, a través de ellos. ¿Y a través de su marido, el señor López del Hierro? Que yo recuerde, no, quitando la primera vez, claro. ¿Y sabe usted por qué, o cree que pudiera ser, porque ya ha dicho que estaba en la página web, esa es la razón por la que el señor Villarejo tenía su correo electrónico? Eso se lo preguntará usted al señor Villarejo. No, por si acaso ella se lo había dado en alguna ocasión. Ella ha dicho que estaría en la página web. Y en cualquier caso, bueno, yo tengo casi la completa seguridad que yo nunca me he comunicado por correo con él. Vale. ¿En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo?
No, yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas. Y preguntas sobre qué tema, o quiero decir, en su condición de empresario privado, con su condición de expolicía, en relación con causas judiciales. Pues en su condición, que fue por lo que lo recibí inicialmente, además de que, siendo yo secretaria general del Partido Popular, si una persona pedía verme y era una persona normal y corriente, que no tenía ningún problema de ningún tipo, lo lógico es que lo recibiera. Yo recibía a muchísima gente letrada en esa época, pero a muchísima. Y por otra parte, era una persona que era fundamentalmente, por lo que yo me veía con él, que tenía, según decía él, unas magníficas relaciones con la prensa, con toda la prensa, y de hecho yo creo que prácticamente todos los periodistas de este país de esa época habían hablado con él. Y en aquel entonces, cuando yo lo conozco, pues estaban produciendo una serie de situaciones que, bueno, a mí me dice esta persona que tiene posibilidad de ayudarme a través de la prensa a saber cómo se están produciendo, primero, filtraciones de un sumario que era secreto que afectaba a doña Rita Barberá. Y se estaban filtrando cuestiones, no me acuerdo ahora mismo cuáles, letrada, que eran perjudiciales para ella, aparte de no ser verdad. Y aparte de una compañera de partido, Rita Barberá era una señora, era una señora, eso es lo primero, y además era muy amiga mía. Y yo tenía interés en saber cómo se estaban produciendo esas filtraciones, cuestión sobre la cual también opinó y negativamente de que se estuvieran produciendo el entonces ministro del Interior, el señor Pérez Rubalcaba. Y yo quería saber cómo era eso. Y él me decía que tenía posibilidad de acceder a la prensa, que era muy amigo de periodistas, y me dijo que sí, que intentaría enterarse. Y además de eso, en aquella época también teníamos desde el Partido Popular la sospecha más que fundada, pero no le puedo decir los datos exactos porque luego no se judicializó, de que de alguna manera en el Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, estábamos siendo, no me gusta la palabra, pero espiados o seguidos u observados por parte de alguien que tenía que ver, no quiero citar exactamente al Ministerio, pero de alguien que tenía que ver con el Ministerio del Interior. Y entonces, como esa cuestión salió en una conversación, yo creo que fue la primera con él, y le dije que sí, podía saber si eso era verdad, y me dijo, bueno, pues si sé algo tal, porque los periodistas saben muchas cosas, y yo tengo algún amigo que también está excedente, pero me puede comentar. Ese fue el motivo inicial de mi entrevista con él, aparte de que él quisiera verme. Entonces, bueno, pues era en ese contexto. Luego siguió durante mucho más tiempo, pero tampoco dio mucho más de sí, la verdad. Bien, pero entonces el contacto era interesante también para usted, porque se estaban produciendo acontecimientos que usted quería conocer o que él le podía ayudar a conocer mejor. Bueno, yo cuando lo recibo y me dice que su conocimiento con la prensa le puede dar facilidad para conocer esas cosas, era un tema que a mí me podía interesar, claro. ¿Cómo no me va a interesar si era la secretaria general del partido que estaba siendo afectado por esas filtraciones? Creo que estaba en mi obligación recibirlo y escucharlo. Y como estaba en una posición que él lo podía hacer y yo también, no entendía por qué no. Claro, a todo pasado las cosas son distintas, pero... Entonces el interés eran el origen de las filtraciones y la... Mi interés en decir que sí a la entrevista, el interés fue de él. Perdone, señora de Cospedal. Sí, perdón. Lo ha contestado ya y vamos a reconducir el interrogatorio por los hechos de la acusación. Sí, son con los hechos. Ya ha puesto usted el punto de partida de cómo se conocen y a raíz de qué la testigo y el señor Villarejo. Ahora ya vamos a otro apartado. Sí, quería que quedase claro. Protesto, señoría, muchas gracias. Y aparte del tema de doña Rita Barberá, desgraciadamente fallecida... desgraciadamente, sí. Que también formaba parte de Gürtel. Le informó el señor... Ese comentario sobre hay una persona además que está fallecida.
Así que, por favor, señora letrada, siga, por favor. Ya sabemos el origen de cómo conoció al señor Villarejo y a raíz de qué y las inquietudes de la testigo según ha manifestado. Entonces, por favor, vamos a los hechos de la acusación. ¿Le informó el señor Villarejo en alguna otra ocasión sobre más temas sobre las investigaciones de Gürtel, aparte del que usted le preguntaba, que era la señora Rita Barberá? Bueno, por responder fielmente a su pregunta, yo, con relación a la señora Rita Barberá, de lo que le preguntaba era de las filtraciones, no de las investigaciones, porque como usted me ha hecho la pregunta de otra manera, lo tengo que aclarar. Y sobre la otra cuestión que me ha dicho, pues no me informaba porque no tenía por qué informarme. Ni yo le preguntaba, ni él me informaba, y no creo que tuviera capacidad de hacerlo, también se lo digo, señora letrada, pero no. Vale. Quiero decir que Gürtel se filtraba rápidamente a la prensa y usted ha dicho que lo de las filtraciones... Señora letrada, ya está contestado, por favor, otra pregunta. Formulo protesta, señoría. ¿Llegó el señor Villarejo a elaborarle a usted algún informe o nota informativa sobre la evolución de Gürtel, de las investigaciones, algo referido a los hechos que se investigan en esta causa? ¿Hacerme a mí un informe? Dice, no. ¿Le solicitó en algún momento algún tipo de pago? No. Tampoco tenía por qué. Ya. Dice usted que no, pero me gustaría si se le puede mostrar dentro del oficio 929. Espere un momento. ¿Este es el oficio del acceso restringido? Son los de acceso restringido. Bien. Pero, señoría, en el otro, que formulamos protesta porque está incorporado a las actuaciones, otra cosa es que se limite el acceso a la prensa, pero está incorporado a las actuaciones. Gastos de defensa de los tesoreros los asumía el propio Partido Popular. Señora de en Cospedal, Gürtel. no forma parte de los hechos de la acusación, no tiene que contestar. Formulo protesta, señoría. ¿Conocía usted a don Jorge Fernández Díaz? Sí, claro. ¿Mantenía usted relación estrecha con él, profesional, fluida, amable? Amable, desde luego. Fluida dentro de un orden, porque los dos éramos personas muy ocupadas, pero éramos compañeros del partido. Don Jorge era un militante muy destacado del Partido Popular de Cataluña. Yo era la secretaria general del partido. Bueno, habíamos coincidido, pues por ejemplo, en la comisión de subsecretarios en alguna época de nuestra vida. Coincidíamos en los comités ejecutivos del partido. Y siempre lo he tenido por una persona recta e íntegra y que ha sufrido mucho. Además, me permito apostillar. Ya lo siento. Yo también. Y aparte de temas de partido o dentro de los temas de partidos, hablaron en estos años 2012, 2013, 2014 sobre un tema que era vital para el partido, que tenía mucha importancia, como eran las investigaciones que se desarrollaban en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en las diligencias previas 275/08. Pues sin saber exactamente a qué diligencias, me imagino, pues mire, no, porque mi relación con él tenía que ver con los temas relacionados con el Partido Popular, con la actividad política en Cataluña del partido y también a nivel nacional. Él era el ministro del Interior, pero yo mi condición y mi relación con él era con compañeros de partido. Pero usted recuerda que tuvo que ir a declarar como testigo en la instrucción de los papeles de Bárcenas. Claro, con mucha más gente, sí, lo recuerdo. Sí, con más gente, sí, por supuesto. Sí, con el recuerdo. señor Arenas también.
Sí, con mucha más gente, lo recuerdo perfectamente. Sí, pero la pregunta por estos hechos, ¿cuál es? No, por eso que si tenía que ir a declarar, era un tema que afectaba directamente al Partido Popular y ella era la secretaria general. Bueno, pero ya ha contestado. Entonces, por eso le pregunto si en algún momento habló con alguien de Gürtel. Ya ha contestado, señora letrada. ¿Al señor Javier Iglesias lo conocía usted? Sí. ¿Realizaba encargos para el Partido Popular? No, el señor Iglesias, que yo sepa, por lo menos en la época en la que yo fui secretaria general. Sí, era general, cuando usted era secretaria, cuando nos interesa. Nunca ha realizado funciones para el Partido Popular, nunca ha sido abogado del Partido Popular. Yo lo conocí porque él era abogado de un empresario que estaba afectado por el tema de la llamada Gürtel. Y una vez fue a Génova, y no sé seguro si una vez o dos, pero la primera vez que fuera, y yo creo que luego la segunda también pasó a saludarme, fue a hablar con el asesor jurídico del partido, porque él defendía a un empresario, creo que de Valladolid, pero no se lo puedo decir con exactitud, y me lo presentó el asesor jurídico del partido. Bueno, como a mucha gente que me presentaban, porque yo abogados conocía a muchos, bueno, y sigo conociendo porque es mi profesión, pero eso es lo que yo le puedo decir de mi relación con el señor Iglesias. Sí, eso consta también reflejado en los diarios del señor Villarejo, los contactos sobre la defensa de don Alfonso García Pozuelo Asins, pues no que tengo era ni idea. el No lo sé, empresario yo, es que al esas que usted anotaciones se refería. no. Sí. Y no son mías. Ya, no, pero no había nada relacionado con estrategia, coordinación de las defensas, nada. No le consta que nunca haya desarrollado ningún tipo de actividad ni para el Partido Popular ni para ninguno de sus dirigentes. No me consta y además creo que no. Muchas gracias. ¿Recuerda usted que... No sé, perdóneme, si había sido en alguna ocasión el letrado de don Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del partido. Y le acabo de decir que creo que no. Eso no estoy segura si lo fue o no lo fue. En cualquier caso, con él nunca ha hablado de estos temas. No, nunca. Solo la defensa de García Pozuelo. No hablé de la defensa de García Pozuelo. He dicho que me lo presentaron, lo saludé. Señora de Cospedal, y nada más. No reitere lo que ha dicho porque ella lo ha oído también. Y usted dice otra cosa. ¿Nunca le informó el señor Iglesias de conversaciones que hubiese mantenido con el señor Bárcenas? No. Ahora iremos... prefiere que las lea y que no se las exhiba, ¿no? Da igual que se exhiba, que se lea. Intente usted hacer la pregunta obviando eso. Sí, por si le refresca la memoria, no sé si usted recordará, pero la publicación de los papeles de Bárcenas se hace el 31 de enero de 2013. Uh-huh. Y el auto que incoa en la pieza separada Papeles de Bárcenas es del 7 de marzo de 2013. Y no sé si recuerda especial nerviosismo o especial actividad en esas fechas, tanto en el partido como entre los aquí investigados, y también hablan con usted, espere que lo encuentre porque el no poder exhibirlo hace que nos perdamos. Porque se ha decolocado esto y no sé dónde está la página correspondiente. Y tengo que ir al 3 de marzo, al 7 de marzo.
Era 7 de marzo o 7 de abril. Me dice que no le consta que el señor Iglesias le informase de ningún tipo de reunión. Con el señor Bárcenas, efectivamente, se ha dicho. Eso. Ni que le informasen a usted de dicha reunión a través de otros medios, bien fuese el secretario de Estado, el propio ministro, nada. No, ni me consta ni era lo lógico que pasara, es que eso no podía ser. Ni por aquellas fechas que el señor Javier Iglesias le plantease estrategias de defensa en papeles de Bárcenas. Esto ya está contestado antes. Vale. Sabe, supongo que por la prensa, que lo que aquí se enjuicia pues son una serie de actividades para conseguir información de Luis Bárcenas y destruirla, o a usted no le consta por ningún medio, nadie le ha hecho saber, nadie le ha informado de la marcha de estas actividades desarrolladas, de los distintos hitos, de si se habían conseguido papeles. Letrada, yo sé que eso es lo que se está tratando de averiguar. No, pero digo, si usted fue informada en algún momento... No, pues es que yo hasta dudo que eso fuera así, pero bueno, eso es una opinión personal, pero no de ninguna manera. Yo lo único que le puedo decir de esas fechas es que cuando se publicaron los famosos papeles, que ya estaban publicados, entonces yo creo que ya mucho más daño, si él pretendía hacerlo, no se podía hacer, pero bueno, esa es mi opinión, claro. Que cuando se publicaron esos papeles, que fue después de que se conociera que él tenía no sé cuántos millones de euros ilegalmente fuera de España, sobre lo cual nunca se investiga nada, que es una cosa llamativa, de lo que se habla de los papeles, pero bueno, eso tampoco es una cuestión que tenga por qué decir más. Lo único que yo le puedo decir, letrada, es que yo le puse una demanda al señor Bárcenas por la publicación de esos papeles y también al periódico que los publicó por vulneración del derecho al honor, en mi caso. Y que esa demanda se la gané. Eso es lo que yo le puedo decir. Esa fue mi actuación. Lo sé. Sí. Pero de otros temas no le puedo hablar porque no los desconozco. Porque además dudo que fueran verdad, pero bueno. Vale. Usted ha dicho que cuando le he preguntado desde cuándo conocía al señor Villarejo, me ha dicho que 10 años. Entiendo que lo conoció en 2009 hasta 2019. ¿Ha tenido contacto con él? Bueno, un poquito antes. Quiero decir, antes. Ya contestó a eso. Sí, no sé, 17, 18, no lo sé, o menos, no lo sé exactamente, letrada. ¿Recuerda usted si cuando el señor Villarejo comienza a tener problemas judiciales, se puso en contacto con usted para pedirle su apoyo? Pues que yo recuerde, ¿no? Y aparte no sé exactamente cuándo fue ese momento. En el año 2017. Pues lo dudo mucho, letrada. Yo creo que no, Porque yo creo recordar además, pero tampoco puedo decirlo con seguridad, que se conoció una detención y directamente un procedimiento, pero que no estuvo anunciado previamente en medios de comunicación, ni por prensa, ni por nada. Pero esto estoy recordando y no debería hacerlo. No, o sea, si que le estoy preguntando, no por la prensa, no, sino por el señor Villarejo, si se puso en contacto con usted. No, que yo recuerde, no. ¿Y usted entonces no se comprometió a interceder en su favor, ni a darle apoyo? Pues no. ¿Ni a hablar con el ministro de Economía? Con el ministro de Economía, no. ¿Y con el fiscal general del Estado? Tampoco.
Vale. Al señor don Francisco Martínez Vázquez, ¿lo conoce usted? Sí. ¿Mantenía interlocución fluida con él? Fluida no, pero sí lo conozco. Lo conocía, Sí. vamos. ¿Y qué tipo de comunicación mantenían o sobre qué temas? Pues muy escasa. Yo creo que una vez en mi despacho él me pidió una reunión y la tuvimos para hablar de temas que tenían que ver con el Partido Popular exclusivamente y nunca más. No le digo que no haya coincidido con él en actos públicos, en actos luego también del partido o en actos institucionales como era el secretario de Estado de Seguridad. Seguro que habré coincidido muchísimas veces, pero no, eso no es una relación, eso es coincidir. Me interesa, entonces quedó con el señor el secretario de Estado de Seguridad para hablar de temas del partido. Sí. Según yo no tengo ni idea, pero ¿era el señor Francisco Martínez afiliado al Partido Popular? Era el momento de elaboración de las listas electorales para las elecciones siguientes, a las elecciones generales, y él quería... ¿De qué año, perdón? ¿Eh? ¿De qué año? Pues sería el 16, ¿no? Pero bueno, la afiliación o no de este señor al Partido Popular no creo que sea trascendente. Pero bueno, el motivo de la reunión era porque él quería ir en las listas electorales. Él fue en las listas electorales por Madrid y como iba a ser su primera vez que iba a ser candidato a unas elecciones generales, pues vino a hablarlo, vino a pedirlo y de hecho fue en la lista por Madrid. Y pues hablamos de en qué número iría, qué haría, cuáles serían... qué es lo que tenía que hacer un candidato a diputado. Pues fue una reunión en esos términos, ninguna otra, porque ningún otro tema tenía yo que tratar con el señor Francisco Martínez, claro. ¿Y volvió a ser incluido en las listas electorales? Señora Cospedal, da igual. Ahí no puedo decirle más. No es trascendente para estos hechos. Constan en las actuaciones las peticiones y en las agendas y en su propio en el dispositivo del señor Francisco Martínez, las peticiones, los mensajes que envía en el sentido de solicitar su inclusión en las listas. Por eso lo pregunto. No cabe. Déjelo. Formulo... Protesta. Sí, señoría, me completa las frases. Muchas gracias. Hablaba usted como secretaria general del Partido Popular con el señor Rajoy, que además de presidente del Gobierno era presidente del Partido Popular, sobre la situación que provocaba todo Gürtel en general, pero específicamente la pieza separada de papeles. Pues imagino que hablaría con él como presidente del partido, con mis compañeros de partido, con mis amigos y con mucha gente, porque era una situación, lógicamente, que no era, pues no era la mejor para un partido político. Supongo que sí, claro. ¿Recuerda usted que el señor presidente le informase a usted de que le habían quitado todo al señor Bárcenas? No, de ninguna manera. No. Concretamente, que más o menos habían limpiado a este. No, eso jamás se ha producido. Y el señor Villarejo nunca le informó de esto tampoco. No.
Ni tenía por qué. ¿Sabía usted que al señor Sergio Ríos, que era el chofer del señor Bárcenas, se le pagasen... recuerda que el señor Villarejo le manifestara inquietudes sobre el futuro del confidente y la necesidad de asegurarle un puesto de funcionario del Cuerpo de Policía Nacional? Perdone, señora Cospedal, es que usted parte de una afirmación implícita, que es que la inquietud del señor Villarejo se refería al destino que pudiera tener el confidente. Pero eso no caza con lo que creo que ha dicho la señora Cospedal, que no sabe nada de confidente. Con lo cual, es sugestiva la pregunta que incluye una afirmación. Perdone, pues ¿le transmitió el señor Villarejo alguna inquietud sobre algún confidente? No. Muchas Yo hubiera gracias. sido muy llamativo, letrada. Sí. El señor Villarejo nunca le recordó la existencia de una ruta, la ruta del correo. Disculpe. No le recordó nunca ninguna deuda pendiente que tuviese usted o el partido con él. Perdón, señora Cospedal. Creo que se le ha preguntado al principio si cuando conoció al señor Villarejo después se habló de pago, de remuneración y tal. La ha negado. Luego se ha negado la mayor, esta también. Muchas gracias, señoría. Ya me ha dicho que conoce que era el señor Gómez Gordo. Con el señor Gómez Gordo me ha dicho que era el director de seguridad. Él es el responsable de seguridad en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Así es. Y era quien le acompañaba en todos sus desplazamientos. De hecho, ha dicho a la pregunta que usted le hizo que difícilmente podía llevar a cabo otra actividad distinta hasta que terminaron, porque continuamente iban a muchos actos y se desplazaban. Ya, pero no sabía si es que tenía el problema de organizarle los viajes señora letrada, o físicamente le acompañaba. Señora letrada, le digo que cuando yo hable, por favor, me deje acabar. No ha hablado de ningún problema organizativo. Se ha referido a que con la actividad que estaba en ese momento realizando este señor, difícilmente podía estar en otras, porque le acompañaba ya continuamente. ¿Ha sido así? Así es, señoría, porque él era responsable, tenía que estar en los sitios antes de que yo llegara y tenía que permanecer después de irse. Sí, la ha contestado ya. Creo que el rango que ocupaba en la consejería era de director general. No, era de asesor para temas de seguridad. El nombre exacto no se lo puedo decir, letrada. Era de asesor para temas de seguridad, aunque era el máximo responsable de la seguridad de la Junta, no de mi seguridad personal. De mi seguridad personal era el servicio de escoltas que pone a disposición el Ministerio del Interior de todos los presidentes de comunidades autónomas. Pero el que le acompañaba era el señor El que Andrés preparaba Gómez. los dispositivos, no el que me acompañaba, porque su función no es acompañarme, es preparar el dispositivo de seguridad para mí y para todos los consejeros de la Junta. Repito, que es que no éramos muchos, no es como ahora, eran 7, pero tenía mucho trabajo, claro. De todas maneras, no le preguntó el puesto, sino el rango que tenía ese puesto. Es que el rango yo creo que era de asesor. El rango de asesor no existe, eso es un nivel 30 o... Señora, por favor, vamos a entrar ahora, letrada, señora. Sería un nivel 30. Señora Cospedal, le digo lo mismo. Sí, si yo perdóneme, intervengo, señoría. no se moleste, para intentar ver la importancia o no y entrar aquí en el rango. Si es 28-30, creo que está fuera de lugar. Pues tiene importancia. Le ha dicho que era responsable de seguridad y asesor, y que la responsabilidad no era para ella personal, sino en relación a la Junta, porque tenía que tener montado en cada ocasión los dispositivos de seguridad que creo que eran para 7 personas. Entonces le ruego que la respuesta, yo creo que ya no Señoría, requiere saber el rango, si era el 28 o el 30. Haga otra pregunta. Por favor. No, lo que me interesa es saber, pero está publicado, o sea que como usted diría está en el BOE,
no sé si en este caso de la comunidad autónoma, si el puesto era de nueva creación y con rango de dirección general. Bueno, da igual, señora letrada, otra pregunta, por favor. Y que el despacho era prácticamente contiguo al suyo en el Palacio Fuensalida. No. Señora letrada. No. Señora es que Cospedal, por favor. Ni si el despacho estaba al lado, como si estaba a 3 plantas de diferencia, es trascendente para los hechos que usted relata en su acusación. Una vez que es cesado bueno, porque no cesado, sino que se pierden las elecciones y deja usted de ser presidenta de la comunidad, nos ha dicho que el señor Gómez Gordo se reincorporó a la policía. Vamos a ver, el señor Gómez Gordo no fue cesado. No, eso he dicho. Bueno, es que es importante. El señor Gómez Gordo, pues yo creo que fueron 3 o 4 meses antes de terminar la legislatura, a mí me dijo que tenía un buen ofrecimiento en su cuerpo de origen, en la policía, y bueno, yo pensé, como sigo pensando, que a un funcionario que es un buen funcionario, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía, y se le hace un ofrecimiento dentro de su cuerpo y es bueno para mejorar, lo debe aceptar. Así se lo recomendé y así se fue, después de prestar unos magníficos servicios. Y perdóneme, pero solo le corrijo, el Partido Popular no perdió las elecciones, las ganó. Lo que ocurrió es que hubo un pacto entre el PSOE y Podemos y gobernaron en Castilla-La Mancha. Disculpe, corrijo, hubo un cambio de presidente. Perfecto. Sí. Este diálogo, señora letrada, no lo introduzca porque está de más. Lo que acaba de que si ganaron o perdieron o tal. Lo siento, ya he corregido, he dicho que hubo un cambio en la presidencia. Aunque no lo hubiera corregido, es intrascendente a los efectos que aquí se están enjuiciando. Lo lamento, señoría, solo quería marcar... Lo lamenta, pero insiste. No se concilia el lamento. Formulo la oportuna protesta. Me hacen perder el hilo, pero una vez que... Encima le hago yo perder el hilo. Vamos, señora, por favor. Señora Cospedal, tampoco llevamos mucho rato, pero que si usted se cansa, así como le decimos. No, yo si pudiera beber un poquito de agua se lo agradecería a su señoría, nada más. No estoy cansada en absoluto. ¿Pero la trae usted ahí o necesitaría...? No, si me traen una botellita o un vaso... suspendemos 10 minutos. No, con lo que me vaya a traer la... No, es que no sé, aquí no tenemos, en fin, tenemos vaso, cristalería. Pues ya está, eso, ya está. Eso se lo agradezco, señoría, nada más. Pero está en condiciones de seguir contestando otra Sí, pregunta perfectamente. Señora letrada. Puedo seguir, muchas gracias, señoría. Entonces le preguntaba, cuando el señor Gómez Gordo decidió con su apoyo a aceptar un puesto en la Policía Nacional, ¿siguió usted manteniendo contacto con el señor Gómez Gordo? No. ¿Rompieron cualquier tipo de relación? Si no volvió a mantener contacto, pues no mantuvo más. Señoría, las preguntas se las hago a la testigo. Y el tribunal está para reconducir unos interrogatorios en función de los hechos de las acusaciones. Entonces, si la señora ha dicho que una vez que este señor le dice 4 meses antes que le han ofrecido un buen cargo en el Cuerpo Nacional de Policía y ella se alegra por él, por los magníficos servicios prestados, pero que a partir de ese momento no vuelve a tener relación, la siguiente pregunta de usted de la ruptura de las relaciones es que parece que hubo bronca, no, sencillamente que dejan de estar en contacto. Eso es lo que se ha entendido. Así que hago otra pregunta. Vale, señoría, no vamos a exhibirlo porque ya quedó de manifiesto ayer, aunque no estemos de acuerdo, el oficio 1644/21, pero nos sorprende la falta de contacto. Señora, vamos a ver. ¿Por qué? Señora, vamos a ver. Se lo exhibimos. Señora, cuando usted por vía de informe tenga que sobre estos hechos,
diga en cuanto a la prueba que usted analice si ha quedado corroborada o no, y que en este caso lo que le ha parecido el testimonio de la compareciente y si se soporta o no con material que esté en el procedimiento. Yo protesto, por si se me olvida. Es que a veces se me olvida. Es que me parece decir que yo protesto por si me olvida una falta de respeto absoluto. Señoría, con el máximo respeto, de hecho no vuelvo a preguntar para que no... Pero no he entendido, señor Andrés Gómez Gordo, como responsable o asesor de la seguridad de la señora Cospedal, como usted ha manifestado, ¿le acompañaba a todos los actos o como luego ha manifestado ella, no iba? Lo ha corregido. Yo también le confieso que la malinterpreté porque dio a entender que por los desplazamientos que hacía y parecía que iba, y ha dicho, no, él no se desplazaba, él tenía que montar, ha dicho, y creo que eran dispositivos de seguridad relativos a 7 personas. Eso se acaba de decir, con lo cual ya ha quedado claro, o por lo menos aclarado, porque yo soy la primera que lo entendí mal. Sí, señoría, perdón, por terminarlo de aclarar, sí. Él claro que se tenía que desplazar porque estaba en el sitio. O sea, no solo que montara el dispositivo, él se tenía que desplazar, él llegaba al sitio antes de que llegara yo. Cuando yo he dicho, igual he sido yo la que ha inducido el error, que no me acompañaba, es que no venía conmigo en el coche. Ah, bien. Pero pues claro, él tenía que estar antes y tenía que estar hasta que yo me fuera. Y con los 7 consejeros, pues le pasaba igual. Pues ya está. Pero el acompañarme yo no he entendido físicamente. Señora de Cospedal, perdóneme, por si he inducido error. Nada, muchas gracias por las aclaraciones. Antes de que se fuera el señor Gómez Gordo a la policía, ¿sabe usted si el señor Gómez Gordo conoció al señor Villarejo o mantenía algún tipo de relación con el señor Villarejo? No. ¿O alguien le presentó al señor Villarejo? No. Ningún tipo de relación con el señor Villarejo. No, que yo no sabía nada de eso. Muchas gracias. Ni le consta ni que el señor Villarejo ni que su marido le pidiesen a usted apoyo para influir confianza o para inducir confianza en el señor Villarejo al señor Gómez Gordo. No. Yo es que ni entiendo los términos de la pregunta. Inducir confianza. Y pues supongamos que... Lo haré, perdone, reformulo si no lo he dicho. Pero reformúlelo concretando el contexto de lo que estamos hablando. ¿Constan las actuaciones? No constan las actuaciones, no se le dice a un testigo. Vale. Era para aclarar. No, pero a un testigo no se le dice lo que consta o no consta. Se le pregunta directamente. ¿Podemos leerle los SMS? No, señora, que le haga la pregunta. Le hago la pregunta. La situación, al parecer, ¿supo usted de que el señor Andrés Gómez Gordo desconfiase en algún sentido del señor Villarejo? Es que no lo podía saber porque yo no hablé con el señor Gómez Gordo de esta persona nunca. Nunca. Y nadie se puso en contacto con usted para que le dijese al señor Gómez Gordo que el señor Villarejo era de confiar y que el DAO le influía. No. No. Muchas gracias. Y no le consta ni buena ni mala relación entre ambos. ¿Entre quiénes? Entre el señor Gómez Gordo y el señor Villarejo. No. Ni que la misma mejorase. Pero si es que no me puede costar, porque yo nunca hablé con él de ese tema. Señora de Cospedal. Perdón. Sobre eso no contesté más porque precisamente por la primera respuesta de usted. Pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias, señora Cospedal. Bien, por la acusación popular de Podemos, cuando quiera, señor letrado. Con la venia de la sala. Hola, buenos días, señora Cospedal. Buenos días. Mire, ha hablado usted a preguntas de mi compañera
sobre la prohibición de entrada al señor Bárcenas en la sede del PP. Lo ha situado usted, corríjame si me equivoco, a mediados de enero de 2013. ¿Sí? Y yo quería preguntarle si esto tenía relación con la publicación del hallazgo de una cuenta en Suiza con 25 millones o tenía otro motivo. Bueno, yo creo que recordar que fundamentalmente fue eso. Cuando se conoció ese dato, que fue muy sorprendente, desde luego para todos en el Partido Popular, pues inmediatamente se tomó, yo tomé esa decisión. Vale. Se tomó la decisión, sí. ¿Con posterioridad a este hecho, a esta publicación? No, inmediatamente de conocerlo. Sí, quiero decir, le hago la pregunta. Con posterioridad, por parte del presidente de su partido, se mandaron 2 mensajes al señor Bárcenas, en el que decía Luis, sé fuerte y hacemos lo que podemos, y quería preguntarle si ese hacemos, que es en plural, se refería al partido del cual era usted secretaria general. ¿Ese mensaje usted lo conocía y contaba con su... ¿Con mi qué? Con su conocimiento y asentimiento? Bueno, ese mensaje lo he visto en la prensa, como todos los españoles, 18 veces, pero yo ese mensaje lo he visto como lo ha visto todo el mundo, y ya le he dicho antes a la señora letrada que yo desde el año 2009 no volví a tener ninguna relación con el señor Bárcenas, de ningún tipo. Por eso le preguntaba, porque la interlocución en ese caso era del presidente de su partido. No, yo no he dicho eso. No, le pregunto, no es una afirmación por mi parte. No, es que yo no le puedo decir, a mí no me consta que él tuviera relación con el señor Bárcenas. Vale. Mire, y no creo que la tuviera, además. Otra cosa quería preguntarle. Se ha referido usted a que en una ocasión se reunió con el señor Villarejo en una cafetería. Y quería preguntarle si se acuerda usted de que esa ocasión pudo ser el 1 de julio de 2013. No. La organización de esa reunión la realizó su jefe de gabinete. Pues tampoco, letrado no se lo puedo decir. Habitualmente las realizaba, las citas que usted tenía con el señor Villarejo, las organizaba. Bueno, es que habitualmente yo lo recibía en mi despacho, a horas de despacho normal, porque no había nada que ocultar. Entonces, ¿por qué no? ¿Pero quién organizaba las citas? Perdón, no, ¿quién organizaba? Señora no. Cospedal, sí. Está contestado. Habla de su secretaria o el jefe de gabinete. Sí, dependiendo. Pero que con ella directamente no. Nunca. Y que era en su despacho menos esa puntual en la cafetería. Vale. Voy a pedir, señoría, si se le puede exhibir, se ha aportado un pendrive, el acontecimiento 3550, es el oficio policial 1644/21, para hacer una pregunta sobre el contenido en concreto del folio 15 del PDF. Este es el del acceso restringido. No, es el acontecimiento 3550. No, creo que no es de... Señoría, creo Señor que no es de acceso fiscal, restringido. ¿puede también mirar? El 3550, no sé qué decir. Está en la carpeta de acontecimientos, como son de cada 50, digamos, acontecimientos, está en la carpeta que le corresponde. 3550. Señor letrado, Dígame. ¿puede avanzar? ¿Qué Sí. le quiere preguntar? Le quería al margen preguntar, del oficio? sí, sobre la cita del 1 de julio, en la que el señor, se puede observar en el registro de mensajes que intercambia el jefe de gabinete de la señora Cospedal con el señor Villarejo, se prepara la cita en una cafetería. Por favor, que no bajen eso. ¿Lo toqué? Puri. No. Que todavía no sabemos Vale. si se puede admitir o no. Vale, en el folio 15 ya le advierto, no hay ningún dato personal, ni hay ningún teléfono ni nada. Quería preguntarle, porque en ese intercambio de mensajes, señoría, cuando le dicen quedamos, cuando el jefe de gabinete le pregunta al señor Villarejo si quedamos, él dice, en la cafetería de siempre. Y quería preguntarle sobre esa circunstancia y sobre la posibilidad de que no recordara que habían quedado en cafeterías, parece ser que en una cafetería en concreto, que es la de siempre, en otras ocasiones. Y quizás eso sí le hacía recordar la posibilidad de que hubieran quedado en una cafetería que era la cafetería de siempre, según su jefe de gabinete.
Ya, pero letrado, me dice una conversación entre mi jefe de gabinete y el señor Sí. Villarejo. Efectivamente, su Pero jefe es que de gabinete está citado, ¿no? Sí. Con lo cual, se lo podrá usted preguntar. Y a Por usted supuesto. simplemente, usted sigue manteniendo que cree que fue en una ocasión o fue solo en una ocasión, en una cafetería y el resto fue en su despacho. Sí, yo, vamos, durante 8 o 9 años no tengo la certeza absoluta, señoría, yo creo que sí. Y la cafetería, además, creo recordar que fue en una de las dos cafeterías, no sé exactamente en cuál, de las que están en la calle Ortega y Gasset con Velázquez. Ahí hay un Vips de toda la vida, perdón por decirlo de esta manera así, y luego hay otra cafetería más nueva, no sé si en una de las dos. Yo creo que fue ahí donde yo, en la cafetería donde yo me vi con el señor Villarejo. Creo que fue ahí y no creo que fuera ninguna otra más. Pero Mira, hablo de mí. Hablaron en esa, disculpen, que estoy buscándolo. Hablaron en esa reunión, en esa cafetería, con el señor Villarejo, del señor Luis Bárcenas. Pues no recuerdo. La verdad, letrado, yo no recuerdo de lo que hablamos, pero yo de esa persona es que no tenía por qué hablar con el señor Villarejo. Hablaron de Chisco, del señor Francisco Martínez. Mire, yo no se lo puedo decir. No me lo Es que no lo recuerdo, no lo puedo recordar, porque ¿cuánto tiempo hace de eso? Pues si era julio de 2013, pues 13 hablando años. de 13 años, un poquito Pues- menos. Mire, habló usted, y déjeme que lo mire, creo que fue el 11 de julio de 2013, directamente con el señor Villarejo. Es que yo no le puedo ¿Por decir. teléfono? No, es que las fechas no se las puedo decir. ¿Recuerda No, usted no, haber es hablado que no- una no le vez po- al menos con el señor Villarejo? Aunque no me diga usted la fecha. Que yo he hablado con el señor Me Villarejo, refiero por yo teléfono. lo he dicho desde el primer día, pero aquí y en todas partes. Me refiero por teléfono. Yo por teléfono creo que nunca he hablado con el señor Villarejo, pero no se lo puedo asegurar. Creo que nunca he hablado por teléfono con él. ¿Sabía usted, le consta, tuvo usted conocimiento, de que en esas fechas se estaba montando un operativo policial de seguimiento al señor Bárcenas? No. No tenía ni idea. ¿Mantuvo usted con su marido alguna conversación sobre la documentación que el señor Luis Bárcenas pudiera guardar, que pudiera comprometer al Partido Popular? ¿Con mi marido? Sí. Bueno, yo con mi marido he mantenido conversaciones de todo tipo a lo largo de mi vida, claro. Y entre esas, Pues yo le no lo pregunto sé, pues, por la pues- que es relevante, digamos, para este procedimiento. Pero, ¿qué es lo que me está preguntando usted? Si usted habló con su marido de la posibilidad de que el señor Bárcenas tuviera documentación, guardara documentación comprometedora para el Partido Popular o para los dirigentes del Partido Popular. Yo he podido hablar con mi marido, desde luego, de que esta persona que usted ha citado, el tesorero del Partido Popular, quisiera hacer creer que tenía documentación comprometedora. Y he podido hablar con mi marido de que yo tenía la absoluta seguridad que no tenía ningún tipo de documentación comprometedora. Las dos cosas. Y Ni para el Partido Popular ni para mí. Y por último, señora, ya agradeciéndole su participación, ¿le llegó a usted alguna sugerencia, en concreto por parte del señor Villarejo, para que designara, o sobre la conveniencia de designar, por hacerlo en términos más amplios, al señor Olivera como director adjunto operativo, si se acuerda? Pues mire, yo creo que no, letrado, creo que no, pero no se lo puedo asegurar hoy por hoy, creo que no, pero que me pudiera pedir eso o comentar eso, decir que le parecía mejor, pues no le digo que no. Ahora, como eso es algo que no estaba en mi mano. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, señorías. ¿Estaba propuesta por alguna defensa? Bien, por el Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? ¿Por la Abogacía del Estado? Ay, perdón otra vez, señora letrada, de la acusación en nombre del señor Bárcenas. Perdóneme. No hay preguntas. Por alguno de los Sí, con la letrados de venia de la la defensa. sala, por la defensa de don Jorge Fernández Díaz. Buenos días, señor Buenos días. Cospedal. Y
Es una sola pregunta. Después del 14 de marzo del 2013, que don Luis Bárcenas retira sus objetos personales, cajas, a través de algunas personas, ¿se recibe en el Partido Popular alguna reclamación, alguna denuncia porque le hubiera desaparecido o sustraído algo de esas cajas? No, nunca. Él nunca, quiero decir, hasta mucho después, nunca reclamó nada, ni que le hubiera desaparecido nada. Por eso hay cosas que son llamativas. E incluso montó también una historia con el tema de los ordenadores, que luego tiene una sentencia que deja bien claro que todo era mentira, y tampoco reclamó nada en su día. Y cuando fue, yo creo recordar, el famoso, digo famoso porque tuvo mucha popularidad también en prensa, el juicio de los ordenadores, ni siquiera compareció como perjudicado. Nunca reclamó nada. Esto de la reclamación de que ahora le han quitado o no le han quitado es una cosa bastante nueva. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bien, señor letrado. Con la venia de la sala, brevemente, señora Cospedal, buenas tardes. Mire, es para esas resultas de algunas preguntas que le ha hecho el Partido Socialista, la defensa del Partido Socialista, respecto, en primer lugar, a una conversación, a ver si usted la puede recordar, que se produce en el mes de, creo que octubre de 2017, perdón, septiembre de 2017, en la que el señor, es para ponerle el antecedente, a ver si recuerda esta conversación, porque tiene interés para esta defensa. ¿Recuerda usted una conversación en septiembre de 2017 en el que el señor Villarejo les advierte de que se está preparando por el Partido Socialista una moción de censura ya en esa fecha, que luego se produce en mayo del 2018 y que usted no atiende a esa conversación? ¿No lo recuerda? No. ¿Y no recuerda que en esa misma conversación el señor Villarejo le advierte o le dice que está siendo objeto de una persecución por el señor San Roldán, por una cuestión personal del señor San Roldán contra él? ¿No recuerda pues que no, letrado, lo siento, no recuerdo eso. No recuerda. Y por último, ¿puede recordar en una conversación anterior, como se le ha preguntado por alguna cuestión económica, si el señor Villarejo se quejaba de haber puesto a disposición del Estado un patrimonio empresarial suyo, un dinero suyo, en una operación de interés para la unidad de la nación española? ¿Recuerda que esa pregunta de un dinero que sí que se ha intentado vincular al Partido Popular pudiera estar enmarcada en una reclamación del señor Villarejo de haber aportado a una investigación del Estado un dinero suyo, personal, empresarial suyo? Letrado, yo esa conversación en concreto no la recuerdo y aparte es muy difícil de poder a recordar, pero lo que sí le puedo decir es que el señor Villarejo en alguna ocasión, y tampoco le puedo decir el año, a lo mejor fue en 2 o 3 ocasiones o en una, es que no lo, pero sí en alguna ocasión, sí se quejaba de que él era un hombre que como policía había prestado grandes servicios al Estado y que no se los habían recompensado lo suficientemente. Eso sí se lo puedo decir, y que él en ese sentido se sentía perjudicado porque él consideraba que había prestado grandes servicios al Estado para muchas cosas importantes. Eso sí se lo puedo decir. La conversación y la pregunta concreta que me dice el letrado, no. ¿Y que incluso había aportado de su patrimonio personal? Pues posiblemente me lo dijera, letrado, posiblemente. No hay más preguntas, gracias. Ninguna pregunta, señor. Señor letrado. Sí, con la venia, la defensa 5. Simplemente una pregunta. ¿En nombre de quién? De Marcelino Martín Blas. Una sola pregunta. Si nos podría recordar cuánto tiempo había estado depositados los enseres del señor Bárcenas en aquella sala de juntas. ¿Cuánto 2 meses. tiempo? Vale, no lo había oído. Gracias, de enero señoría. a marzo. Sí, vale, de acuerdo. Muchas gracias. Señora letrada. No hay preguntas. Señor letrado. Pues, señora Cospedal, ya se puede marchar cuando quiera. Muchas gracias, señora. Adiós, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a conectar la videoconferencia y después...